nuestra invitada, Mariana Zubik. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te comparto esta frase de hoy de Alberto Fernández. Vamos a verla. Entonces, hay que establecer una discusión, yo agrego, honesta, es la frase completa, sobre el mejor diseño de la Corte Suprema. ¿Qué pensás? Discusión honesta para empezar es imposible con el presidente de la Nación de lo que sea, ¿no? Bueno, vos lo acabas de decir. Ya no manejan la Corte y eso significan los nervios y la precipitación en determinadas cuestiones que tienen que ver con hechos políticos, ¿no? Claramente hay cuestiones que tiene que resolver la Corte, entre ellas el peritaje que pidió Cristina Fernández de Kirchner a través de su abogado respecto a Otesor y los sauces, ¿no? Y efectivamente es muy posible, por trascendidos, que fallen a favor de la inconstitucionalidad de la modificación del Consejo de la Magistratura, que fue un proyecto encabezado por Cristina Kirchner y Néstor Carlos Kirchner. Bueno, eso lograron hacerlo en Santa Cruz. Esto nos tiene que despertar alarmas, ¿bien? Efectivamente, continúan con mucho poder de daño. Perdieron las elecciones y la verdad es que en tiempos históricos se les hace muy difícil concretar el plan de impunidad. Hasta ahora lo que vemos son dilación. Es decir, lo que ha sucedido con Otesur y los sauces es una estrategia de dilación en este plan de impunidad que no lo van a poder consolidar. Pues no les dan los tiempos de la justicia tampoco para avanzar sobre eso. Y además tienen causas que ya están elevadas a juicio oral, que tienen alta carga probatoria y que es absolutamente imposible que vayan a ser. Bueno, porque uno diría Irán, pacto del entendimiento con Irán sobre Seida. Dólar futuro, sí, que si vos querés eran algunas, sobre todo dólar futuro, por ahí con más objeciones. Pero esta tiene mucha carga probatoria, como vos decís, Otesur los sauces. Así es, tiene absoluta carga probatoria y además, como dijo el fiscal que acaba de apelar, es la instancia del juicio oral donde vos tenés que ver si sos culpable o no, pero además es absolutamente contradictorio a saber por qué hay dos peritajes que están todavía pendientes de resolver. Si esos peritajes dicen sí, efectivamente, porque ya sabemos, ¿no? En estos peritajes que algo de eso dejó entrever, mostró el fiscal, está absolutamente confirmado que en 21 veces está la trazabilidad del dinero respecto a cuando se le otorgaba la obra pública a Lázaro Báez y cuando éste depositaba en las cuentas de Otesur y de los sauces el dinero casi en simultáneo en términos de 24 horas. Peritaje que pidió Cristina. Que pidió Cristina Kirchner. Entonces, pero además de esto están las causas de cuadernos y las causas conexas de cuadernos, está la ruta del dinero acá y está obra pública, ¿no? Y las conexas a lavado de dinero, lo que es ruta del dinero acá. Y obra pública está absolutamente avanzada. Y déjenme decir además que ahí hay una importante cantidad de arrepentidos y igualmente cuadernos. Cuadernos creo no he visto en ningún otro lugar una causa tan fuerte, porque vos ahí tenés la declaración y arrepentimiento de la mayoría de los funcionarios que, bueno, estuvieron detenidos. Ese arrepentimiento además está convalidado por pruebas y por la trazabilidad de esas pruebas. Y luego, bueno, los empresarios también arrepentidos, que confirman cómo estos funcionarios le pedían estas coimas. Y además de eso está comprobado y confirmado las antenas y conexiones y comunicaciones entre los empresarios y Barata. Y luego, bueno, todo el desglose de lo que han sido los chats de Barata con distintas personas, De Vido, Minichelli, etcétera, ¿no? Donde muestran claramente cómo operaban, cómo armaban las operaciones, y además coincide en la declaración de Centeno y en el resto de las pruebas todas estas comunicaciones de Barata, que ahí lo que se ven son transcripciones literales, no solamente... Y la comunicación con periodistas. Y la comunicación con periodistas, exactamente. Ahora, yo me pregunto, perdón, yo digo, ella tiene una obsesión desde que arrancó, incluso se decía que veía que Alberto Fernández era lento y no le gustaba Lozardo, bueno, Lozardo se fue, que hay un sector de la justicia, fundamentalmente justicia legítima, que es funcional al esquema de Cristina, pero por otro lado, la Corte no. Entonces, ¿cuál es la intención de ir contra la Corte, como fue Soria, a prepotearlos exactamente eso, lo de Soria es gravísimo. Decir, ¿ustedes son el enemigo porque saben que ahí no van a tener buena resolución a las causas de Cristina? Sí, claro, absolutamente es eso. Y además lo de Soria realmente es muy grave. Es decir, lo que hizo Soria es realmente muy grave. Es un golpe institucional. Fue un apriete, porque aparte es muy torpe, porque además lo hace abiertamente y lo muestra en un Twitter. Es una persona realmente con una torpeza extraordinaria. ¿Torpeza o impunidad?
absoluta impunidad, pero además mucha torpeza, porque eso es un acto en sí mismo que le amerita un pedido de juicio político. Y mucho para consumo interno de la militancia, ¿no? Para mostrar qué están haciendo. Porque ojo que Alberto Fernández hoy volvió a repetir el espíritu de esa conversación, entre comillas, de Soria con la Corte, que es: tienen que hacer una justicia cercana a las necesidades de la gente, es una justicia que se mira a sí misma y se fija sobre sus privilegios. Este es el argumento oficial, que es el mismo de Soria, el que dijo hoy Alberto Fernández, más allá de la frase que presentamos. Sí, bueno, pero además, a ver, lo que digo es, a pesar que el plan de impunidad no lo van a poder concretar, vuelvo a remarcar, continúan y tienen mucho poder de daño, y a mí me parece que están intentando forzar una situación bastante compleja en la Argentina. Es decir, lo que va, el tema de la sesión de mañana es una antesala a esto. Nosotros venimos estudiando este tema, analizándolo, Carrió lo advirtió. Me parece que acá van hacia un plan de absoluta radicalización en cuanto peor mejor. La estrategia que siempre ha sido el kirchnerismo. ¿Y por qué plantean el tema de la Corte? ¿Y por qué plantean también la consulta popular? Porque esto que acaba de decir Grabois no es que se cortó solo Grabois y lo dijo. Esto es algo que se viene pensando. Recuerden que se modificaron algunas cuestiones que tienen que ver con la consulta popular pedidas por Parrilli, ¿no? Porque en realidad venían a intentar plantear una dicotomía, tratar de dividir a los argentinos respecto seguramente con visos de federalismo, ¿no? Y yo creo que van a avanzar con el tema de la consulta popular. Pero y creo que también van a avanzar. ¿Cuál es el mecanismo legal para que sí, tal fecha hay una consulta popular, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Es la ingeniería para que se oficialice? Tiene que pasar por el Congreso de la Nación. ¿Y ahora dan los números? No, por ejemplo, hoy, ¿por qué te digo esto? Hoy no. Pero por eso es muy dinámica la política en la Argentina. Y creo que ellos están entendiendo que el escenario les está siendo adverso a propósito. El presupuesto que acaban de girar es absolutamente invotable. Y es adrede. Yo creo que acá tenemos que entender que esto es un hecho político en sí mismo y tenemos que analizar todo este tipo de cosas en virtud de los antecedentes que tiene el kirchnerismo. Me parece que si radicalizan y van hacia una situación de violencia, Cristina Kirchner va a recuperar un poder, porque está perdiendo poder dentro del gobierno, y las elecciones además le han quitado una parte importantísima de representación, ¿no? Es decir, la vida útil de Cristina Fernández de Kirchner tiene una fecha de vencimiento en la política, me refiero, porque perdieron un número importante de la base de representación en los sectores más vulnerables. ¿Y cómo sería esto de violencia? Esto desata y precipita internas dentro del PJ, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos saben, hoy los números te dan lo siguiente: 132 votos en contra, 124 a favor. Van a ir igualmente... Para el presupuesto. Para el presupuesto. Van a ir igualmente al recinto mañana a perder. Y saben que van a perder. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes imagínense lo siguiente. Lo que nosotros... Quiero decir algo, voy a abrir un paréntesis también. El proceso de toma de decisiones de Juntos por el Cambio fue absolutamente desprolijo en esto. Absolutamente descoordinado. Entonces fue bastante difícil porque nosotros, advirtiendo este escenario de radicalización, donde entendemos que no votar el presupuesto o dejarlo sin presupuesto es en realidad hacerle la jugada a Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando vos ves que no han trabajado mucho esto y que en realidad los llevaron a Tailá de hoy a la comisión de presupuesto para pudrirla, como dicen los chicos, te das cuenta que lo que quieren es que efectivamente no salga el presupuesto. Pero si no sale, se prorroga el presupuesto, se prorroga, decilo. Se prorroga el presupuesto, se maneja con absoluta discrecionalidad el gasto, pero además de eso va a ser la excusa para el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para generar una situación. Ustedes saben que tanto diciembre como marzo son los 2 meses más sensibles en la Argentina. Entonces, a mí me preocupa, y a nosotros, a la coalición cívica, y acá hablo no solo como diputada nacional, sino también representando el bloque de la coalición cívica y como vicepresidenta de la coalición cívica nacional, nos preocupa absolutamente, y en esto tenemos que ser muy responsables, y por eso hemos estado, y nuestro presidente, Juan Manuel López, el presidente del bloque, ha estado intentando persuadir al resto de los presidentes de los bloques para que recapacitemos respecto a las consecuencias que puede traer esto en la Argentina. ¿Vos crees que Cristina y el kirchnerismo y el Frente de Todos no es una misma cosa? ¿Quieren un arreglo con el fondo o no? Por lo que estuvimos conversando hoy, hay un sector importante que está tratando de
llevar adelante esto de cuanto peor mejor, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y en cabeza de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Y luego tenés otro sector que está intentando ver la posibilidad de bajar un poco y aquietar las aguas, porque saben que en realidad es un tironeo interno, porque ella recuperaría poder en un escenario de violencia. Cuando se radicaliza el kirchnerismo, quien más capitaliza políticamente es Cristina Fernández de ¿Qué Kirchner. sería Entonces, un escenario de violencia? Perdón, en paréntesis. una similitud al 2001. Vos imagínate, a ver, ¿cómo provocarían ellos? Tenemos situaciones bastante frágiles en el Banco Central, vemos todos los indicadores y los economistas están advirtiendo, alarmas, se prenden las alarmas por todos lados. Está siendo cada vez más difícil para los sectores más vulnerables, ya no alcanza con los planes sociales, es imposible llegar a fin de mes. Vos ves que todas las organizaciones sociales se les está complicando contener, para decirlo de algún modo, a las personas que representan. Entonces hay pujas internas bastante complicadas porque cada uno, dentro de lo que ha sido el presupuesto y la conformación del presupuesto, han tironeado para llevarse un pedacito de esto, ¿no? Entonces, bueno, no lo han podido lograr, porque además el Fondo Monetario Internacional te está pidiendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están intentando buscar es la excusa de la oposición no nos aprobó el presupuesto, motivo por el cual nosotros no vamos a acordar con el Fondo Monetario, y tratar de que las cosas se complejicen más. Y cuando las cosas se complejizan más, ahí vos colás ajustes. Mariana, La inflación en sí misma este cuadro, es una manera de ajustar, ¿no? Es sumamente delicada digamos, la lógica, y como incluye violencia como hipótesis, está bueno como... ¿Qué opinas de esto? Digamos, si algunos dicen, Cristina siempre tiene frases pirotécnicas, en un rato vamos a ver la de Máximo Kirchner también, sobre el fondo, como goloso, es curioso el adjetivo que se usó, pero Cristina dice, siempre hemos honrado, siempre hemos pagado. Pagamos Repsol, pagamos YPF, pagamos Club de París. Como diciendo, bueno, pagamos, siempre nos hicimos cargo. ¿No hay ahí una hipótesis para la militancia, ladridos en contra del fondo? En el avatar, ladro. En la juntada, pago. Como han manejado el presupuesto y el tratamiento y todo lo que ha sido el manejo político, te digo que no. Efectivamente, porque si realmente teníamos voluntad, de hecho seguían en reunión en la Comisión de Presupuesto hasta hace un ratito, todos los diputados estuvieron ahí presentes, y realmente se ha complicado porque se han radicalizado, es decir, no han cedido en cuestiones claves para tratar de sacarlo. Entonces, te diría que no, y esto lo advirtió Carrillo hace un tiempo, y dijo que, bueno, no había que darles herramientas ni excusas para radicalizarse, y yo creo que van a terminar en algún momento acordando, pero creo que van a seguir dilatando, es decir, tratando de patear. ¿Y cómo lo pueden patear? Generando una situación de conflicto social, ¿no? Mariana, en este esquema siempre Alberto Fernández se vendió como el garante de que esto que vos estás diciendo no iba a ocurrir. El masismo también, Sergio Massa siempre también se mostró como el componedor. ¿Cómo ves vos hoy esta tríada en cuanto a este escenario que vos planteás de quizás para el cristinismo, cuanto peor, sea mejor? A los otros, ¿cómo los ves? Alberto, ¿cómo está jugando ante esto? Bueno, Alberto no y es Massa, otro. ¿dónde se está Primer parando? tema, para mí Alberto no es un otro. Es un mismo sujeto político con Cristina Fernández de Kirchner, es una relación parasitaria en lo político, no maneja, no conduce, no es otra facción dentro de un mismo espacio político, es una persona que fue designada por Twitter para que sea presidente de la nación, pero no hay algo así como el albertismo. Así es que no. Entonces, y bueno, y Sergio Massa no creo que tenga muchas herramientas de manejo para poder moverse respecto a eso, y creo que tiene mucho que ver la credibilidad, ¿no? Yo creo que hay hay una situación de desconfianza que reina hoy en la Argentina, que no es excluyente de la política, se ve mucho en la política hoy, y se ve mucho en todos los espacios políticos, ¿eh? También se ve mucho en Juntos por el Cambio. Absolutamente. Se ve Entonces, mucho ¿cómo se debe parar Juntos por el Cambio frente a este escenario real o hipotético que imaginan en la coalición cívica? Nosotros, por eso te decía, estábamos realmente preocupados de las consecuencias que esto puede llevar. Entonces intentamos, Juan Manuel López, Paulo Oliveto, que es miembro de la comisión, han intentado hablar con todos y han hablado, pero bueno, es bastante difícil porque hoy no hay conducción en el interbloque. Entonces se complica, por eso te decía, no ha habido coordinación de Juntos por el Cambio, y esto se está viendo, se está notando ahora. Por eso
yo digo, a ver, no hay nada más funcional al kirchnerismo que las facciones y la fragmentación. Es decir, en un momento como el que estamos viviendo, no solo en la Argentina, sino en la región, la Argentina facciosa lo único que hace es empoderar a los líderes populistas. Lo decís por el bloque radical que se corrió Claro. y se abrió y se armó un bloque. Bueno, lo que planteó Carrió ahí, Loreto, sí, nosotros lo que planteamos es, a ver, no se trata de nuevas caras con viejas prácticas, ¿no? Se trata de o viejas prácticas o nuevos principios en base a un contrato moral. Entonces, no hay evolución en nuevas caras con viejas prácticas. Pero en esa misma transparencia que ustedes le dan a los conflictos internos, también están siendo funcionales a no, a mí me parece que es importante, a ver, en esto, ya no, la política no es como la teníamos concebida hasta hace muy poquito tiempo, la estructura tradicional de la política. ¿Por qué? Porque hoy el ciudadano es un factor de un protagonismo extraordinario. Uh-huh. Y además hoy redes sociales hacen que todo sea mucho más transparente. Uh-huh. Entonces, y nos piden permanentemente eso, ¿no? Y creo que el debate tiene que ser de cara a la sociedad. Esto no significa que cuando vos planteás este tipo de cosas, porque la disputa interna está bien, las internas están bien, porque hay que renovar autoridades, eso me parece realmente saludable para la democracia, pero también entiendo, esto es muy líquido hoy, y todos, yo también, por la edad que tengo, de algún modo nos genera cierta incertidumbre no estar abrazado a la estructura tradicional, que es lo concebido, que es lo aprendido. Hoy estamos aprendiendo mucho más de lo que estamos tomando en cuenta en el termómetro social que lo que ya teníamos adquirido en cuanto al ejercicio político, ¿no? Entonces, por la coalición, si fuese por la coalición, para que no se radicalice Cristina, ¿votarían a favor del presupuesto? Nunca a favor del presupuesto, es invotable el presupuesto. Nosotros lo que habíamos planteado como alternativa era una abstención, pero la realidad es que no han modificado algunos artículos que para nosotros son claves. Hay delegaciones de facultades que no se pueden avalar. Nosotros habíamos planteado en todo caso todos esos artículos, tanto así aumento de impuestos, están evaluando aumentar retenciones, están evaluando aumentar ingresos brutos, están evaluando aumentar la planta del Estado. Eso está pasando. Eso está pasando. ¿Qué pasa si mañana se vota y sumo a Pablo de León acá y el oficialismo pierde, les rechazan el presupuesto? ¿Qué pasa ahí? Hoy el número es ese, son 132 diputados de la oposición, que recién decía Zubik, del otro lado 118 o 119 como mucho, con lo cual perdería el gobierno y quedaría sin presupuesto, que es el proyecto de Martín Guzmán. ¿Qué pasa si no sale este proyecto? ¿Se usa el del año pasado? El presidente firma un DNU prorrogando la situación anterior, entonces hay un manejo discrecional. Pero es lo mismo, digamos, es lo mismo, no, es decir, no dar quórum o votar en contra. Los dos caminos te llevan al mismo lugar y es que se prorroga el del año pasado. No, lo que está diciendo la oposición es, nosotros tenemos una responsabilidad que es legislar. Vamos, responsablemente le damos la herramienta, a la discusión es la herramienta. Ahora, después, la responsabilidad de juntar los votos es de ustedes. Pero está bien. Si la población definió este escenario en el cual la oposición tiene más votos que el oficialismo, no hay presupuesto. Mariana, ayúdame con esto. Uno ve una lógica que vos planteás que queda medio extorsiva, es en el sentido que si no votamos, prorrogan, sí, o ahí puede haber una inestabilidad que justificará tal o cual cosa. Exacto. Entonces, ¿están obligados a votar a favor? ¿No lo van a hacer? ¿Qué se hace entonces? Bueno, una de las cuestiones que habíamos evaluado era la abstención y votar en contra de estos artículos. Sucede que habíamos pedido algunas modificaciones y no accedieron a esas modificaciones. Ahora, sí, prorrogarían el presupuesto. Obviamente el manejo es discrecional total y absoluto al prorrogarlo, pero no pasaría por el Congreso de la Nación, pero efectivamente caerían algunas cosas que tienen que ver con delegación de facultades extraordinarias respecto a las emergencias que se vencerían el 31 de diciembre. Eso te iba a preguntar, porque eso la de 2019 exacto, hay 9 emergencias. Entonces eso se vencería el 31 de diciembre. Esas herramientas no las tendrían. No van a tener más. No las van a tener. Exacto. Igual a mí me parece que hay varias discusiones de todo lo que fue diciendo Mariana. Me parece que al relato le encaja perfecto el tema de la Corte, que vos decías, Sandra, al principio, el presidente diciendo necesitamos una Corte más, sabiendo que mañana el Consejo de la Magistratura va a ser volteado, el proyecto de Cristina va a ser volteado por la Corte. Hay un rumor que, según mi información, no sale mañana, que es lo de la coparticipación de la ciudad. Eso no saldría mañana, según la información que yo tengo,
Con lo cual, el gobierno tiene ahí un relato. Y esto de la oposición volteando el presupuesto encajaría en el relato. Ahora, yo diferencio el tema del acuerdo con el fondo porque ahí se está poniendo en juego, más allá de las diferencias que sí hay en el frente de todos, claramente, lo vimos en la plaza, lo vimos en los discursos de Máximo, me parece que ahí ya hay una cuestión de jugar con un fuego, y el tema de que en un mes de diciembre la cosa se ponga espesa, al peronismo no le conviene. Claramente. ¿A Cristina tampoco? Pero en el planteo no es termina- rechazar un acuerdo con el fondo, ¿o sí? Postergarlo. Según lo que me acaban de comentar hace un ratito, se firmaría o se mandaría al Congreso a fin de mes una especie de carta de intención de acuerdo con el fondo. Pero creo que, a ver, acá me parece que hay una simulación o un doble juego, pinza. Si no me aprobás el presupuesto, por eso te decía, hay un grupo más radicalizado que está tratando de patearla y ver si esto lo pueden llegar a llevar hasta marzo. Y otro que está intentando adentro ver si pueden resistir y plantearlo esto a fin de diciembre. ¿Qué quiero decir? Ellos saben que van mañana a perder, armaron un presupuesto para perder, y eso debería de alarmar o alertar a todos. No podríamos pecar de ingenuos respecto a qué hay detrás de esto, ¿no? Bien, quiero cambiarte de tema un poco conectado con la primera parte de nuestra conversación. Cristina, en el día de la celebración de la democracia, pero en realidad de los 2 años de la vuelta del kirchnerismo en cabeza de Alberto Fernández, mencionó al FMI, y por supuesto fue muy dura, y habló sobre traer los dólares, entre comillas, fugados, y si el FMI ayuda a eso, bueno, con eso se les puede pagar a ellos. Creo que tenemos el fragmentito, a ver. Sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron. Bueno, muy bien. Ahí estaba Habla Cristina de los con fondos de una Santa Cruz, sugerencia. Diego, entre otras cosas. ¿Cómo? Aquellos fondos de Santa Cruz que habían desaparecido, los 500 millones de dólares, está hablando de eso. Mira, Rolo, ya que mencionas el tema, tengo algo para compartirte que había traído Adrián Amado, y fíjense a qué me refiero. Esto es 29 de junio de 2002. Fíjense lo que decía en ese momento Néstor Kirchner. Bien, Mariana, vos... 500 millones de dólares en Nueva York, dice este recorte que trae Adriana. Bien, O esto por Néstor. bien. Tengo Entra la la que plata llueve. afuera, está claro, eso siempre se supo. Por supuesto, giró el discurso años después, ¿no? Sí, es una sinvergüenza. Ella personalmente es una de las personas que más fugó dólares, ¿no? Hablamos de los 5 millones de dólares que ella además puso en una caja de seguridad a nombre de su hija para cubrirse ella. Yo no sé qué padre puede hacer una cosa igual, ¿no? Luego le endilga a los medios hegemónicos y a la oposición las consecuencias de sus actos. Haber puesto una chica, era chica, adentro de Otesur, ¿no? Para tratar de también cubrirse y meterle en una caja de seguridad 5 millones de dólares. Eso es una. Segundo tema, uno de sus testaferros directos, Daniel Muñoz, que falleció, secretario privado de ella, una persona que andaba en un Renault 12, que tenía uno de los cargos más bajos de la administración pública y vivía en una casa de plan de vivienda del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz. Llegó a ser una de las personas más ricas de la Argentina. Para que vos te des una idea, él tenía 100 millones de dólares, están en Estados Unidos, en propiedades, en ¿Tenía en cuentas. el Plaza, ahí en el corazón de Manhattan? Tiene un departamento en el Plaza de 13 millones de dólares. Tiene varios condominios en Miami. Todo esto nosotros lo denunciamos solas con Carrió y con Pablo Oliveto en el año 2009 ante la Unidad de Información Financiera. Esto cayó en manos de otro, que no puedo creer que siga como juez, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez fue el que pisó esa denuncia. A cambio de eso cobró 9 millones de dólares. Nosotros esto lo denunciamos y luego lo confiesa la viuda de Muñoz. Dice, sí, efectivamente,
nosotros le pagamos 9 millones de dólares al juez, que sigue siendo juez. Sigue siendo juez. Entonces yo le diría a Cristina Kirchner que si ella quiere recuperar parte de la plata de los argentinos, empiece por preguntarle al mexicano que acaban de extraditar. Él le puede explicar bien. Y si no, vaya a la justicia y repatrie 100 millones de dólares. Hablamos de condominios en Miami, esta propiedad en el Hotel Plaza, 13 millones de dólares, condominios en Miami, innumerable cantidad, y luego el pedazo de una isla. Se compró un pedazo de una isla en Turks and Caicos. La estructura de eso fue todo paraíso fiscal, sí. Habían triangulado con Panamá y con Suiza a través de testaferros. Carlos Temístocles Cortés, que estuvo preso, Carlos Heller, que es el hijastro de Daniel Peralta, porque además era socio de Daniel Peralta. No el Carlos Heller del... No, otro. Claro. Daniel Peralta, que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, y su esposa, ¿no? Carolina Pochetti. Además de un grupo de personas que están en Mar del Plata, que lo que hacían era prestar su inmobiliaria también para armar una estructura y una especie de estructura fantasma para lavar dinero. Y además de eso tenían en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, tenían una propiedad de 6.000 metros. La casa tenía 1.000 metros. No, la propiedad era de 8.000 metros. En el Nahuel Huapi, con un muelle para amarrar, tenían 2 hoteles en San Martín de los Andes. Pero digo, todos esos departamentos de Muñoz, etcétera, ¿en qué está eso? Si vos te tomaras un avión ahora y te bajás enfrente de ese... ¿De quién es ese departamento? Bien, gracias hoy? al trabajo que hizo en su momento Mariano Federici en la Unidad de Información Financiera, se hizo freezing de activos. No recuerdo ahora la cifra, pero creo que eran cerca de 60 millones de dólares. Se congelaron todos esos activos. 70 millones congelados no sé qué en el pasó Caribe, después. Claro. en este momento, y el mexicano que mencionabas, Mariana, es un operador que lo habría ayudado a Muñoz a lavar 30 millones de dólares, según la justicia que está investigando lo que ocurrió en una parte de Centroamérica, que es jurisdicción británica, en Turks and Caicos, pero digo, eso está bajo investigación. Lo que hacen en Centroamérica cuando detectan algo así es frisan todo, lo congelan y empiezan a investigar si se pueden respaldar el origen de esos fondos. Y hablemos Eso está además parte del dinero. de, como bien mencionaban, que es eso, tengo la plata afuera, que decía Néstor Kirchner, sobre los ahorros de todos los santacruceños, que eran los fondos por regalías mal liquidadas, los Esos llamados 500 fondos de millones, Santa Mariana. Cruz. Son más, eran 610 millones de dólares. Eso se evaporó. Jamás rindieron un solo centavo a los argentinos y eso sí estuvo fuera toda esa plata. Y había Creo que una 9.000 cuenta dólares paralela la recuperaron. a nombre de Néstor Carlos Kirchner donde ellos se hacían de los intereses de ese dinero. Ahora, Financiaron la política y se robaron la plata, que eran los ahorros de todos los santacruceños, que hoy los santacruceños es una de las provincias hipotecadas, fundidas de todo el país. vos conocés personalmente esa familia y le conocés personalmente a Cristina Fernández. Cuando ella dice, habla como en tercera persona y se disocia de esto que vos estás contando, ¿lo hace como mentirosa o como negadora? Hay una diferencia entre ella y él. Él podía diferenciar entre una mentira cuando él la hacía. Ella realmente se la creía. De hecho, habían frases, ¿no?, internas. Era una de las personas que le decían, bueno, no, esto no es. Pero ella sí, yo creo que hay un proceso de enajenación, ¿no? Y efectivamente hay cosas que se las quiere creer. Hablamos de personas realmente enfermas. Estamos en manos de un gobierno, y yo decía el otro día, nosotros no podemos hacer apología de la locura permanentemente en la Argentina. Yo entiendo que en sí misma es la vicepresidenta y cualquier pronunciamiento hay que comentarlo. Pero me parece que estamos nosotros también alimentando eso y estamos atrapados en este desquicio que, bueno, claramente no es saludable para nadie, ¿no? Pero vamos detrás permanentemente de la locura y, claro, el loco entretiene. Porque hace cosas que son absolutamente imprevisibles. Pero eso también es culpa de la oposición, Mariana, digo, que no haya otro foco que arrastre Totalmente. las miradas, el centro de la acción Así es. y la iniciativa hacia Totalmente, otro lado. se ha perdido no es solo la iniciativa. responsabilidad de Cristina. No, claramente, y es lo que yo digo y decimos desde hace tanto tiempo. Bueno, pero digo, ¿vieron los niños que creen que porque cierran los ojos los otros no te ven? Bueno, digamos, con que uno cierre los ojos y no mencione a Cristina o al kirchnerismo, no es que las cosas no suceden. Están pasando un montón de cosas, el presupuesto,
en forma de dibujo, por más que no lo mencionemos, sale igual, los sobreseimientos salieron igual. Es decir, las cosas van avanzando igual. Sí, Diego, y lo de la si Corte, vos no decís Cristina, no es que dejan de pasar lo de la cosas. Corte lo están anunciando. Lo grave de lo que dijo Alberto no es solamente hablar de cambio de integrantes, sino que habló de rediseño de la Corte, Bueno, hace que es la muchos vieja años idea que de viene. Zaffaroni, que es lo mismo que ocurrió en Venezuela, que es cambiar la forma en que funciona la Corte. ¿Cómo la cambiás? Armás salas. Licuando poder. Vos armás la sala penal, la sala civil, la sala del derecho constitucional, entonces no sumás 2 o 3 integrantes a la Corte, que hoy tiene 4, sino podés sumar de a 5 Sí. para cada sala. Ese es el comienzo de un cambio total en un país, cuando vos cambiás de esa manera la cabeza de la Corte, porque todo termina ahí, incluso la consulta popular, lo que vos quieras proponer. Miren de Eso qué es lo- modo salimos de Cristina, del eje Cristina. Hoy escribiste una columna que se publicó en Clarín sobre la pesca ilegal y los barcos chinos y cómo ustedes tienen relevado que la cantidad de barcos aumentó muchísimo y este año es récord cómo están pescando del lado argentino calamar. Bien, Esto en parece realidad, lejano, pero están diezmando una riqueza que todo el tiempo parece que hasta que no se empiece a acabar, uno cree que eso no pasa también. Bueno, eso pasa. Permitime, ¿quieren ver imágenes que son impactantes? Miren esto. ¿Qué estamos viendo, Mariana, ahí? sí, no sé si ese es el vuelo de Piñeiro. Sí, Sí. sí, Bien. ese vuelo de Lo que pasa es que está en espejo porque ahí hay una confusión. Hay lo que es Milla 200, Sí. zona económica exclusiva, efectivamente hay barcos argentinos que están pescando como corresponde. Y del otro lado pues estamos viendo al revés, es donde se posiciona la flota que depreda año tras año la Milla 201. ¿Qué hablamos? Hablamos de un convoy de barcos, en su mayoría chinos, y del gobierno chino además, porque están subsidiados por China y muchos son del gobierno chino. Y estamos hablando de un convoy de entre 500 a 700 barcos. Ahora están en este momento en la Milla 201, estos barcos, subsidiados por China, y están en un momento donde todavía no se abrió el caladero para la pesca, se abre en enero, febrero, pues vos tenés que cuidar el juvenil. Claro. Entonces, están yendo a pescar, van a destruir eso, porque van a destruir, están sacando ejemplares de tamaño que no tienen el deberían de tamaño, sacar. van a Exactamente. romper la reproducción. Entonces, lo que nosotros venimos advirtiendo desde hace un tiempo esta parte, trabajando mucho en este tema, somos, te digo, uno de los únicos partidos políticos que está mirando esto hace muchísimo tiempo, y quiero volver a decir, y lo digo todo tiempo, el presidente de la comisión es del partido del PRO, que jamás abrió la comisión, intentamos muchas veces que la abra, porque la verdad que esto no se trata del patrimonio de los argentinos, es el patrimonio de la humanidad. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente, a mí me parece importante. Mira, las invasiones en el siglo XXI no necesariamente son por la fuerza. Si te toman recursos estratégicos y te someten económicamente, vos estás cediendo soberanía. La Argentina está cediendo soberanía ante Rusia y ante China. Lo que está pasando en el litoral marítimo argentino, nosotros por eso titulamos esa columna Argentina, es realmente hipotecar el futuro de todos los argentinos, pero ya, no hablemos del futuro, de lo inmediato. Además vos ves, por ejemplo, la situación de indigencia que tienen las fuerzas, la defensa, no hay. Para que vos te des una idea, solo tienen combustible para patrullar el litoral marítimo argentino, hablamos de 6 millones de kilómetros aproximadamente, para 50 días. Decime vos cómo vamos a hacer para controlar esto. Y pasó algo que es bastante grave. Hace unos días, tanto Argentina como Chile estaban próximos a crear un área marina protegida en la Antártida. ¿Quién fue la que tiró eso abajo? China. Al día siguiente de que eso se tire abajo y boicotee eso, que fue China, al día siguiente sale Cafiero diciendo que habían firmado un acuerdo con China para trabajar en el océano y la Antártida. Una cosa, pedimos acceso de información, pedimos informe, pedimos interpelar al canciller, hasta ahora no nos ha respondido. Y el otro día publicaron en un medio, también hemos pedido un acceso de información y hemos pedido un pedido de informes, que nuestros militares van a ir a entrenarse a Rusia. Entonces, mientras ¿Eso está nosotros, confirmado? Eso está confirmado. Entonces, mientras nosotros estamos acá Perdón, entretenidos, ¿podés dar una precisión? ¿Quién es para Tayana exactamente lo qué? mencionó. Tayana firmó un acuerdo con la Federación Rusa, donde, porque además hay un tema que es grave. En Rusia
está unido defensa con seguridad interior. Esto es algo que nosotros los argentinos que hemos pagado con sangre entendemos muy bien de qué estamos hablando. ¿Nosotros vamos a mandar a entrenar militares a Rusia? Entonces, mientras estamos enfrascados en la coyuntura y la cotidianidad de esta apología de la locura, porque yo digo, por supuesto que hay que mostrarla, lo que digo es que nosotros no le podemos dar visos de seriedad y solemnidad a la locura. Estamos todos entretenidos con eso, está pasando esto. Estos son cipayos disfrazados de izquierda. Nos están entregando. Están entregando el litoral marítimo argentino, porque además, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles son los efectos de entrenar en Rusia? Pero gravísimos. A ver, primero no compartimos no compartimos el idioma. Yo quisiera saber cómo vamos a hacer, en primer lugar. Segundo, a ver, Rusia está denunciada por inmiscuirse y tener injerencia en otros países, Ucrania. Ustedes vieron, a ver, ¿qué participación van a tener nuestros militares? Nosotros tenemos una tradición y un dogma de defensa que ha sido respetado en el mundo. Entonces, estamos en una instancia realmente grave a nivel geopolítico. ¿Cuándo larga este entrenamiento? ¿Cuándo empezaría? No sabemos, es lo que estamos pidiendo información que todavía no nos han dado. Entonces lo que digo es, vos ves el avance de cuestiones estratégicas de China, no solo en el litoral marítimo, porque cuando te destruyen el caladero, lo que hacen es, en enero van a salir a pescar los marineros argentinos, se van a encontrar con nada y tienen que competir con el gigante asiático que está financiado por China. Y entonces la competencia es absolutamente desleal. Miren en tiempo real dónde están los barcos chinos. Esto lo van a ver. Wow. Así es, están frente a la Patagonia Argentina. ¿Esos naranjas son los barcos chinos, Mariana? Digo, mira, no veo bien es porque vivo, es una línea imaginaria. Frente a Comodoro Rivadavia. Entonces vos tenés los poteros argentinos que todavía no están, así que estos tienen que ser los chinos, porque la pesca del calamar se inicia en enero, creo que el 7 de enero, el Consejo Federal Pesquero sacó una resolución adelantando la ahí me cuenta Max, el productor, porque uno no ve desde acá, pero dice fishing, es decir, claro, te parás con la flecha sobre cada uno de los barquitos que están ahí chiquititos, sí, y te dice si está en actividad o no, pescando o no. Así. Bueno, ven que sí, que están pescando ya. ¿Qué podría hacer, Mariana, el gobierno argentino contra los barcos que se ubican afuera de las 200 millas en aguas internacionales, pero claro, tan cerca que están depredando? Bueno, en primer lugar, no puedes tener en una situación de indigencia a la defensa. Como te decía, no tenemos los aviones, los Orión, que son de altas prestaciones justamente para patrullar eso. Acaba de llegar una patrulla marítima que fue adquirida y comprada por Mauricio Macri en el gobierno anterior, pero no tienen combustible. Como te decía, tienen para 50 días de patrullaje. Los patrulleros de la bonaerense. Efectivamente, exactamente. Entonces no tienen capacidad. El otro día dibujaron una especie de planificación de cuidado y control y vigilancia que en la realidad no lo es. Cuando vos vas al presupuesto te das cuenta que están en una situación de absoluta indigencia. Eso por un lado. Segundo, bueno, debería estar activada Cancillería en vez de estar y lo voy a decir así, con los pantalones abajo frente a China. Nosotros le hemos entregado la represa Cóndor Cliff, la Barrancosa, a China. Acuerdo porcino a China. Le queremos entregar ahora el polo logístico antártico a China. Le estamos entregando el mar argentino a China. Yo le pregunto a los argentinos si quieren que sus hijos sean esclavos de China. ¿Esos son todos los barcos que hay o algunos barcos pueden incluso apagar su sistema de navegación? La mayoría de ellos, vos tenés lo siguiente. Una cosa es la pesca ilegal, que es ingresar a la zona económica exclusiva sin permiso de pesca, y otra es la pesca no declarada y no reglamentada, que es lo que puede llegar a pasar fuera de esa milla. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente, ¿qué es lo que estamos denunciando? El esfuerzo pesquero. ¿Qué decimos? Que cuando vos tenés un convoy de 500 a 700 barcos que se plantan ahí, lo que hacen es destruirte a vos también la posibilidad, porque, como te digo, mientras más barcos chinos haya, menos empleo va a haber en la Argentina y la industria pesquera la destruye. No tiene forma de competir. Ellos son los que manejan el precio a nivel internacional y están en este momento pescando juveniles. Es decir, calamar que todavía la campaña se inicia en enero y ellos están pescando 2 meses. Esas eran imágenes desde el avión de Enrique Piñeiro, que hizo un viaje y mostró todo, más allá de las imágenes que ya existían de eso, que es terrible ver desde ahí. Mariana, muchísimas gracias por haber venido hoy. A ustedes, gracias.